Y nuevamente en un segundo debate entre los precandidatos republicanos se volvió a insistir en realizar operaciones militares dentro de México en relación con la migración y el tráfico de fentanilo. En este encuentro, el que no participó fue Donald Trump. Los precandidatos hablaron incluso de enviar fuerzas especiales a nuestro país. Así están las cosas. Al mismo tiempo, a horas de que por falta de acuerdo se decrete el cierre del gobierno en los Estados Unidos, un puñado de representantes y senadores de ultraderecha, no son más de 20, tienen secuestrado el presupuesto e incluso a su propio partido, el republicano, y no quieren acuerdo alguno con la administración Biden, aunque eso provoca una crisis dentro y fuera de su país. También hablan, obviamente, de intervenir en la frontera. I favor ending birthright citizenship for the kids of illegal immigrants in this country. Mexico's not being a good partner if we lost 75,000 Americans last year. Mexico's not being a good partner if they're letting the cartels get away with what they're getting away with. What we will do is we will make sure that we send in our special operations and we will take out the cartels. Así de contundentes contra la migración y los cárteles mexicanos fueron los 7 precandidatos republicanos en el segundo debate realizado esta semana en California, en un estado que cuenta con una ciudad santuario para brindar apoyo a los miles de migrantes que llegan desde México. Hablamos de Los Ángeles. Estos republicanos buscan llegar a la Casa Blanca en 2024. Por ello, han utilizado los temas más polémicos entre los ciudadanos estadounidenses. Y es que en estos días hemos visto cómo la llegada de migrantes ha colapsado ciudades, como ocurre en Texas y en Nueva York. En esta última, el propio alcalde advirtió que no soportarán más. Se le alza el cartón para que ya salga. Ay, se le alza el cartón. Dale, mi hija. Dale. Álzatelo. Dale. Vente, mi amor, vente. Venga. La crisis de fentanilo, la sobredosis y muertes por esta droga es otro tema que entre los estadounidenses se repite, acusando una y otra vez a los cárteles mexicanos, indicando que son ellos quienes inundan las calles de fentanilo, olvidando que para el negocio se necesita un consumidor. Y esa es la parte que los Estados Unidos les toca reconocer. El debate también estuvo lleno de ataques al gran ausente, Donald Trump, quien sigue a la cabeza en los sondeos. Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. Estas declaraciones contra Trump no lo merman en las preferencias, pues según los sondeos tiene más de 50% contra el 20% de Ron DeSantis. En medio de su descarga contra los migrantes, fentanilo y Trump, los republicanos rechazaron hablar de la parálisis a la que puede llegar Estados Unidos si no aprueban el techo de deuda. El Senado y la Cámara de Representantes se encuentran en un punto muerto sobre cómo mantener el funcionamiento del gobierno. El cierre es inminente, ya que la financiación expira este 30 de septiembre. Se espera un proyecto de ley provisional del Partido Republicano para prorrogar la financiación del gobierno, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, carece de los votos necesarios para aprobarlo. Su grupo más conservador ha insistido en que la seguridad fronteriza debe abordarse como parte de la lucha por el gasto, y este es el tema que mantiene a los republicanos enfrentados. Incluso en la Cámara de Representantes avanza la propuesta para frenar la ayuda económica de $60 millones para México. El congresista republicano y proponente es Alexis Mooney. Dijo que es una respuesta por la falta de voluntad para combatir los cárteles de la droga. Por su parte, en el marco de la conferencia sobre el diálogo económico de alto nivel con la Unión Americana, la canciller mexicana Alicia Bárcena aseguró que México trabaja contra el tráfico de fentanilo como con otras drogas sintéticas. Estimó que la iniciativa de Mooney no pasará. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Zacatecas ha sido esta semana, con el asesinato de 6 jóvenes, uno de los epicentros de violencia en el país. ¿Qué pasa en Zacatecas? ¿Por qué parece resultar imposible detener la violencia y la inseguridad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se está disputando en ese territorio? Esta es la historia.
La presencia de los grupos criminales en Zacatecas ha puesto en crisis la seguridad del Estado. Operan tanto en las ciudades más importantes como en las comunidades rurales más pobres, pequeñas y recónditas. Viven entre enfrentamientos, asesinatos, extorsiones y secuestros. Uno de ellos cimbró a la sociedad esta semana. 7 jóvenes fueron privados de la libertad la madrugada del domingo 24 de septiembre en el rancho El Potrerito, comunidad de Malpaso, en Zacatecas. 6 de ellos fueron asesinados. Es un episodio más de la disputa entre grupos criminales. Podemos llegar a una conclusión, es que Villanueva se encuentra en este momento en un punto tal vez de disputa de 2 grupos delictivos y que esto ha generado esta violencia que hemos visto, que se ha visibilizado en las últimas semanas. Una de las principales líneas de investigación es el narcomenudeo. Esto de acuerdo con el testimonio de 2 personas que fueron rescatadas en la comunidad El Laurel durante una persecución y enfrentamiento con fuerzas de seguridad. Ellos refieren que se encontraban con 7 jóvenes más y que el motivo de la privación ilegal de la libertad había sido por narcomenudeo. Y mientras los operativos continuaban, los hechos violentos seguían. Al menos 6 personas fueron asesinadas en los municipios de Fresnillo, Villanueva y Calera. 2 policías municipales fueron secuestrados, uno en la comunidad de San Jerónimo y el otro en la cabecera de Troncoso. Mientras que en la comunidad La Cañada, sujetos armados se enfrentaron a militares. 2 sicarios fueron abatidos. Y el jueves por la mañana, 4 criminales interceptaron un camión de transporte de personal de una maquiladora en el municipio de Pinos y con lujo de violencia se llevaron a una mujer de la cual se desconoce su paradero. Un estudio del programa de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas revela que en el 2020 al menos 6 grupos tenían presencia activa en el estado: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste. Además de células criminales como los Cabrera, la operativa MZ, que es el brazo armado de Ismael El Mayo Zambada, y los talibanes, antiguos miembros de los Zetas y ahora aliados del Cártel del Noreste, entre otros. Mientras que los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública arrojan que las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que se siente insegura fueron Fresnillo con el 96% y Zacatecas con 94%. Así es el fenómeno del narco en Zacatecas, que debido a su ubicación geográfica como territorio de paso, es centro de disputa de cárteles, quienes han cooptado a las autoridades estatales y locales, no solo por las actividades de tráfico de drogas, sino para otros delitos como extorsiones y negocios relacionados con la explotación ilegal de minerales. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Cada vez más analistas consideran que la crisis de la violencia, no la provocada por el crimen organizado, sino la violencia cotidiana que vivimos, va de la mano con una crisis de autoridad. Y cómo esta crisis de autoridad debilita la democracia, la violencia, autoridad, autoritarismo, todo esto va de la mano. La sociedad está sumergida en una espiral de violencia. No se pegue, no, violencia genera violencia. Lo mismo ocurre en peleas en escuelas, centros de trabajo o en la vía pública. Las agresiones son contra desconocidos o entre familiares. Los ministerios públicos están llenos de denuncias con diversos episodios de violencia. De acuerdo con una publicación del diario El Mundo, escrito por Rodrigo Terraza, detrás de todas estas denuncias, casos y cifras de violencia cotidiana, se esconde el mismo fenómeno. Un virus que recorre nuestra sociedad en las últimas décadas y que se ha agravado en los últimos años con consecuencias imprevisibles. Hablamos de la crisis de autoridad. Si bien el rechazo a la autoridad no es algo nuevo, en la actualidad esta crisis ha traído un nuevo modelo de referentes y ha provocado un descrédito de las instituciones tradicionales, lo que supone un grave peligro para la democracia. Esa es la conclusión que llega la jueza española Natalia Velilla en su libro La crisis de la autoridad. En este ensayo, la autora analiza cómo la influencia tradicional ha sido desplazada por otras formas de poder y liderazgo, basadas en la popularidad del número de followers
o seguidores y los likes. Además señala cómo el desprestigio de las instituciones ha dejado el control del mensaje en manos de los gigantes tecnológicos. Así, la voz de padres, jueces o médicos ha sido sustituida por una larga lista de influencers, celebridades y tiktokers. Ahora los problemas sociales se buscan resolver mediante la exhibición pública de las masas, es decir, se recurre a la justicia del pueblo y se acude a entidades privadas que sustituyen a las autoridades tradicionales de una forma más rápida pero sin garantías legales. El artículo cuestiona cómo hemos llegado hasta aquí. Indica que todo forma parte de un mismo fenómeno. A los niños se les ha ido educando con un menor respeto a los límites. Se trata de un cambio en los modelos de familia. En cuanto al aprendizaje escolar, los padres y profesores ya no trabajan juntos en la educación de los jóvenes. Ahora los padres son aliados de los hijos y en vez de apoyar el trabajo de los profesores, se han convertido en sindicalistas de sus propios hijos. Finalmente señala que este fenómeno se debe también a la mala gestión de nuestros representantes y la deslealtad institucional. Si son los propios políticos quienes nos hacen dudar de absolutamente todo, ¿cómo van a confiar en ellos los ciudadanos? Y de esa violencia y de esta crisis van a hablar el día de hoy en la hoguera del poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y bueno, como veía usted hace unos minutos, hay todo un fenómeno de violencia en México y en muchos otros países que se aparta, es diferente de la violencia del crimen organizado, aunque tengan lazos comunicantes, es la violencia intrínseca de nuestras sociedades, de nuestros jóvenes. Estos libros y estas investigaciones que hablan de que la falta de autoridad aumenta la violencia, pero al mismo tiempo debilita los sistemas democráticos, creo que son variables, maestro Raúl. ¿Cómo le va, mi querido señor? Bienvenido. Y que son variables que hay que atender. Algo está pasando porque a la falta de presencia de las autoridades, los vacíos que dejan las autoridades, crece la violencia, pero esa violencia al mismo tiempo deteriora los sistemas democráticos. Mire, maestro, empecemos, yo quisiera empezar por aquella idea que hemos manejado usted y yo, la banalidad del mal. ¿Sí? Los seres humanos menores que son auténticamente seres que no han logrado tener un espacio participativo en la existencia, que no han logrado tener una considerante para respetarse ellos mismos, que de repente ven tres oportunidades. Primero, hacer negocio de manera fácil, vaya, un atajo al éxito económico en la vida. Segundo, abusar de las personas que no tienen defensa, sí, que también eso se puede juntar con lo otro. Y tercero, una absoluta falta de respeto por la condición humana. Estos tres factores ya no son factores que tengan que ver con la presencia del Estado o no. Esto ha sido provocado por el envilecimiento de los valores de la sociedad, maestro. Ha sido persistente un lenguaje absolutamente depauperante, un lenguaje absolutamente decadente y un lenguaje absolutamente confrontacional. Ha sido muy claro un hecho de buscar que los seres humanos cada vez tienen más posibilidades de hacer algo y salir sin ninguna consecuencia. Ya el libro suyo, ¿sí?, sigue de una vigencia y yo no sé... Justicia inútil. Justicia inútil. Si los números siguen, porque para mí son todavía más alarmantes. O sea, ya los últimos números son de los delitos denunciados, se castiga el 1%. Pues, maestro, o sea, si tú tienes 98, 99 posibilidades de cometer un delito sin que solamente 1 o 2% de que ser castigado está bien. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque veamos la violencia de los migrantes. En la violencia de los migrantes no solamente está el crimen organizado, maestro, está nuestra sociedad. Están viendo
elementos de nuestra sociedad que no pertenecen tal vez a ninguna organización de carácter criminal, viendo la posibilidad de hacer lo que se llama el negocio, maestro. Y el negocio es abusar de un ser humano, aprovecharse de una persona. La trata de personas tiene que ver con otra situación, pero a mí lo que me importa muchísimo es ver cómo poco a poco la sociedad ve un espacio, ve una alternativa, ve una posibilidad. ¿Y en qué termina una sociedad civil convertida en algo muy parecido a una organización criminal? Aunque no supuestamente aunque no tenga hagan fines, un daño claro, físico. Aunque no tenga fines eminentemente exactamente, pero están trabajando en eso. La violencia contra los migrantes podrá Italia la maneja tratando de resolver, porque le entran migrantes por todos lados y lo está resolviendo a base de crear condiciones de policíacas, cordones, porque es el país más afectado de Europa. Pero no creo que haya países en el mundo que estén teniendo el grado de violencia que este país está otorgando de manera generosa a cualquier ser humano. Maestro, oí una declaración de una señora que decía: prefiero pasar el tapón del Darién, o sea, la selva colombiana, que es una de las cosas más terribles, prefiero pasar el tapón de Darién que estar en México. México, estar nosotros en México es estar en el infierno, maestro. Y yo recuerdo una frase de Winston Churchill: si tienes que atravesar el infierno, te recomiendo que no te detengas. Eso Churchill lo dijo. No, maestro, esa violencia contra los migrantes es cada vez más brutal. No tiene que ver ya con el Estado, sino tiene que ver con cómo la sociedad entendió y aprendió que se puede abusar del desvalido sin tener ninguna consecuencia. Es un valor ético. Y tiene un vaso comunicante también con el Estado o con las autoridades. Por consiguiente. ¿Por qué? Porque no hay nada. A ver, yo recuerdo, tú recuerdas, hace muchos años, fue una de las primeras cosas que yo cubrí como periodista, los refugiados guatemaltecos que llegaban a Chiapas y venían huyendo de la guerra civil de Guatemala. No eran, por supuesto, no era el flujo migrante que tenemos ahora, pero la Comar tenía campamentos, tenía atención, los refugiados las personas que salían huyendo, que eran indígenas, que salían huyendo de Guatemala y demás, no hablamos solamente de asilados políticos, eran las personas que venían huyendo, tenían un marco de asistencia. Porque había ahora, un dinero otorgado para eso. Y ahora, pero además, ahora llegan, por ejemplo, tú dices, llegan a Piedras Negras y llega la misma cantidad de migrantes que pobladores hay en Piedras Negras y no hay un solo peso de presupuesto. Es una invitación al abuso y a la depauperización de esa gente. Maestro, cuando sabemos que en este país lo que sobra es dinero, porque durante muchos años no se habla más que de dinero. No se habla de inversiones, no se habla de cambios, se habla de dinero. Y yo creo que hablar de dinero no es el lenguaje propio de un grupo de funcionarios. Ellos tienen que dedicarse al trabajo de la inversión. Mire, siglo XX, principios del siglo XX, la migración china, que es tratada de manera cruel, maestro. Brutal. La migración china que es sometida a grandes dolores. Hay matanzas en Durango, matanzas en Coahuila, son abandonados en el desierto. Cualquier cosa que usted pueda contar de la migración china empieza a ser simplemente una anécdota nostálgica comparado con lo que estamos viviendo, maestro. Y lo que estamos viviendo parecería que no está provocando una obligación de conciencia en nuestra sociedad, que ya lo damos por un hecho. Hemos tomado como normal estos manejos de pensar que un desfile entrando a Chiapas tiene más trascendencia que el desfile del 16 de septiembre, ¿sí? Que nos parece verdaderamente una notición y hacemos verdaderamente un escándalo sobre eso, un escándalo que se queda solamente en el elemento visual, porque no pasa a ser un elemento administrativo, no pasa a tener una solución. Uno empieza a preguntarse, ¿la indiferencia es un lenguaje estatal? La indiferencia es la parálisis del alma, decía Chekhov, ¿sí?
¿Qué está sucediendo? Que nuestros gobernantes, los del sur, manejan indiferencia ante algo que verdaderamente duele. Los desplazados, estamos viviendo desplazados como vivió Colombia, ¿se acuerdan? Claro, pero muchos más. Pero de una manera brutal, maestro. Pero además tenemos, en la mañanera se habla de todo, pero se habla muy poco de esto. Cuando se habla de esto, termina diciendo, bueno, son propaganda, hechos aislados. No es de verdad. Yo no recuerdo a ninguno de los gobernadores del sur, del sureste, del país, hablar del tema. Hacer una declaración de los temas. Yo, si fuera el gobernador de Chiapas, de Tabasco, incluso de Quintana Roo, estaría preocupadísimo por los flujos migratorios y estaría reclamando presupuesto para atender a esas personas que pasan. Pero no existe ese tema. Ahora, maestro, no está presente. Exactamente. Y todo es una bomba política. Todo lo que no atacas se te convierte en un problema político y tiene que ser trabajado a través de otras soluciones, negociación, ordenamiento, administración, que se vea la gran cantidad de gasto que la sociedad civil aporta a través de impuestos para que este país se mueva bajo órdenes y éticas especiales. Pero lo que me llama la atención, maestro, los lenguajes de crueldad están absolutamente pegados, inherentes, ya es una costumbre. Uno puede escuchar a un joven peleándose con otro y diciéndole, te voy a matar, güey. Y vemos, el verbo en sí mismo. Esto que vemos, además, lo que hemos visto, las peleas, las golpizas, siempre hay quien dice, siempre ha ocurrido. Sí, siempre ha ocurrido, pero no ha ocurrido en forma tan generalizada como está sucediendo. Como si fuera común y corriente. Maestro, pero el verbo, te voy a matar, claro, aunque no lo vaya a hacer, la presencia misma del verbo ya genera una actitud donde se pierde la capacidad de escucha, se pierde la capacidad de observar, se pierde la sensibilidad, pero sobre todo lo que menos importa es el gran valor que antes tenía en este país, el valor de la alteridad. O sea, la presencia del otro, lo que soñábamos, sociedades unidas, sociedades con trabajos en equipo, todo lo que el mundo empresarial se movió desde hace 20, 30 años buscando trabajos en equipo, pareciera que de repente en un ataque se derrumbó y estamos ante no una crisis de valores. Ya no es una crisis, estamos frente a valores absolutamente nuevos donde lo que se privilegia es el abuso, la tortura, el despecho y sobre todo la indiferencia. No la estoy entendiendo, maestro, porque esa violencia repercute en ya el crimen organizado. Ya sabemos que tienen ellos la conciencia de que pueden mandar y de que están trabajando en pueblos enteros como si ellos no tuvieran un límite. Pero la violencia con los seres humanos cada vez se desarrolla más. Y la violencia que va a significar de alguna manera poder dar una opinión en muy poco tiempo va a ser catastrófico, maestro, porque todas las opiniones se han vuelto sangrientamente ideológicas. ¿Sí? Y en el fondo, todo lo que tú decías al inicio de la intervención, esta banalidad del mal que nos envuelve. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a usted por todo, con este tema que es preocupante. Y que es de los principales temas. ¿Por qué? Porque eso es crimen, sí, delincuencia, pero se transmina a toda la sociedad. Y el silencio no soluciona. El silencio agrava el problema. Gracias, Raúl. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.
Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver una muy buena serie alemana titulada en español Querida Niña, una trama bien armada en la que se entrelazan distintos casos de secuestros de mujeres en diferentes momentos durante un periodo de 13 años, donde quizás su única falla es una resolución, le pasa a muchas series, una resolución un poco apresurada en sus últimos momentos. Pero la verdad es que es realmente buena, atrapa al espectador y hay una actuación sorprendente de una niña, Naila Schubert se llama, que es por lo menos inquietante. Que oír un gran disco que oscila entre la música clásica, es básicamente música clásica con algunos destellos de jazz. Se trata de Bach Tríos con el gran chelista, el más importante del mundo, Yo-Yo Ma, acompañado de Chris Tilly en la mandolina y Edgar Meyer en el bajo. Son tres músicos, sobre todo Yo-Yo Ma, excepcionales. Y la recreación de Bach es de lo mejor que usted podrá escuchar. Que leer un libro de historia muy especial, se llama Cunus, Sexo y Poder en Roma, de la española Patricia González Gutiérrez. La autora basa la visión de la sexualidad durante el Imperio Romano en una lógica de poder que se extiende de una u otra forma hasta nuestros días. Asegura, y tiene razón, que conocer mejor cómo los romanos concebían el cuerpo y el deseo, cómo entendían la reproducción y el matrimonio, cómo usaban el sexo en la política o cómo se impregnaba de sacralidad, nos ayuda a entender mejor su sociedad, pero también por la herencia que tenemos, la nuestra, Viviana. Bueno, ahí están las recomendaciones, siempre muy afortunadas. Nosotros ya nos vamos, es fin de semana, tengo un fin de semana extraordinario. Yo también les recomiendo, si quiere ver los reportajes especiales y contenidos de Todo Personal, métase al YouTube de ADN 40, están ahí muchísimos reportajes. Simplemente escanea el símbolo QR que aparece en pantalla y lo lleva hacia allá. Descanse, sueñe bonito, tenga un fin de semana espectacular y por supuesto nos vemos el próximo lunes aquí en Todo Personal. Bonita noche, bonito fin de semana, Jorge. Bonita noche, bonito fin de semana, Viviana, también a todos ustedes, y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.